Hola Ale, ¿qué tal? Hola Fred, ¿cómo estás? Un placer, ¿cómo estás? Qué hermoso poder conversar otra vez. Feliz de tener Un este gustazo, espacio. un placer, un placer, un placer. El placer es mío, hace tantos años nos conocemos y lo más interesante que nos hemos conocido en distintos momentos de nuestras vidas, ¿no? Y creo que lo más fascinante es la cantidad de aprendizajes que compartimos y de experiencias tan disímiles, ¿no? Contextos tan disímiles. Así que encantado de este reencuentro virtual al menos, pero bueno, conexión al fin. Te sigo los pasos. Guíame. ¿Cómo Bueno, podemos a serle de ver, servicio? ¿Cómo piensa que podemos serle de servicio a toda la gente que nos acompaña en este café virtual? yo lo que pensaba es que este café, esta conversación que vamos a tener, podíamos encararla a partir de compartir experiencias y de tratar de empezar de sacar aprendizajes a partir de cada una de estas experiencias e ir tocando los temas no solo a nivel conceptual, sino a nivel de situaciones concretas que hayamos vivido. Entonces, yo lo que te quería proponer era algunas situaciones laborales que me han tocado, donde realmente creo que se han puesto en juego un montón de aspectos que vimos en los programas de coaching, que vimos en nuestra experiencia conceptual, pero que finalmente en la situación concreta era donde se ponía a prueba. Entonces, yo quisiera empezar con un tema que no es para nada livianito, pero que es un tema que tiene que ver con las decisiones personales y cuándo llega el momento que vos tenés que decir, acá me planto y esto no lo hago. Y son aquellos momentos en la vida que creo finalmente van marcando tu trayectoria personal, profesional, laboral y vital. Y son esas como experiencias que tal vez recortadas en el tiempo parecerían ser muy cortas en cuanto a duración, pero muy intensas y cuyo efecto se sostiene en el tiempo. Te comparto una vivencia y a partir de esto empezamos a conversar, si te parece. Año 1994, yo trabajaba en Arthur Andersen en esa época. Yo había ingresado de muy chico a trabajar en Arthur Andersen cuando todavía estudiaba en la Universidad de Buenos Aires. Y al séptimo año de trabajar ahí y ya teniendo una trayectoria bastante ascendente y con carrera socio, que es lo máximo que uno puede aspirar, viene uno de mis jefes y me dice, Ale, tenemos un proyecto muy interesante y tenés que irte a España por unas 3 o 4 semanas. Es un proyecto que le va a dar mucho dinero al estudio, que a vos te va a dar muchas oportunidades, que es muy positivo. Ante ese planteo, esto era noviembre de 1994, mi respuesta fue, no puedo. La, la contraparte me dice, ¿cómo no podés? Ahí no existía el concepto de decirle que no a un jefe. Si un jefe te pedía algo, era un mandato. Mira, no puedo. Me dice, ¿cuál es la razón por la cual no podés? Digo, mira, es muy simple. La fecha probable de parto de mi hijo es a principios de diciembre. Y la verdad que yo quiero estar en ese momento acompañando a mi esposa y obviamente participando en el nacimiento de mi hijo. La respuesta que recibo en ese momento es, so what? No, perdón, ¿cómo so what? Te reitero, van a ser mi hijo y quiero estar en ese momento. Nuevamente, recibo respuesta del otro lado, me dice, a ver, el hijo lo va a tener tu señora, no vas a estar vos teniendo el hijo. Vos podés estar afuera, le vas a dar mucho en el futuro a tu hijo con este viaje. Digo, creo que no nos entendemos. Y hay un poco, digamos, en tensión, pero lo primero que me salió a decirle es, si bien técnicamente no está corroborado, pero creo que algo que ver en el proceso tengo, número uno. Ahora, número dos, mi hijo nace una sola vez en la vida. Y si yo no estoy en ese momento, no lo voy a vivir más. La historia larga corta fue que finalmente yo decidí no ir. Había bastante enojo del otro lado, pero en ese momento tomé otra decisión. La decisión que tomé fue que Arthur Andersen no era el lugar en el cual yo quería seguir desarrollando mi carrera profesional. Lo más interesante de esto fue que del otro lado yo recibía, pero acá vas a tener la posibilidad de ser socio y dentro de un año ya te hacemos socio y con esto estás salvado para siempre.
yo creo que ahí lo que se puso en juego, y acá, digamos, empiezo a debatirlo contigo, es que las decisiones personales van mucho más allá de la organización en la cual estás, y tus valores se ponen en juego en ciertos momentos de la vida. Y a veces es mucho más fácil decir que sí que decir que no, pero un buen no en ese momento marca el límite que vos estás dispuesto a cruzar y a no cruzar. Entonces, me parecía como tema para iniciar, que tiene que ver con una problemática que se está trabajando muchísimo, que es el famoso work and life balance, que me parece que está mal enunciado, pero bueno, quería planteártelo, una situación que a mí me marcó mucho a partir de ese momento. El 18 de diciembre de 1995, un año y un mes después de esa discusión, yo me terminé yendo de Arthur Andersen, pero emocionalmente y psicológicamente, ese día yo me empecé a ir de Arthur Andersen. Mm. ¿Qué aprendizaje sacaste de eso? O sea, ¿qué te dejó esa experiencia? A ver, el primer aprendizaje más grande fue el poder demostrarme que los valores no se declaman, sino que los valores se practican. Y se practican en los momentos más complicados. Y yo creo que hay pocos momentos en nuestra vida que somos llamados a desplegar estos valores en la práctica. Punto número uno. Punto número dos, y es que muchas veces nosotros estamos como obnubilados por las apariencias que hay en las organizaciones y las promesas que nos hacen y las ilusiones que nos despiertan muchos de esos procesos. Sin embargo, yo creo que hay cuestiones vinculadas a nuestra mismidad, a lo más interno nuestro, que no podemos renunciar. Y te lo traía como un ejemplo de lo que es work and life balance, que para mí está mal, porque no existe un balance entre tu vida y tu trabajo. Tu trabajo es parte de tu vida. Pero la verdad es que desde ese momento, una de las cosas que me dije para mí mismo es, ¿a quién respondo? Y uno de los aspectos que más visualizo en las organizaciones es este tema de la, lo perturbador que es el concepto de relación de dependencia, ¿no? Porque la relación de dependencia es que uno termina dependiendo de otro. Y creo que es muy triste a esta altura de nuestras vidas y a esta altura de la evolución del mundo, que sigamos dependiendo de las decisiones de otro. Porque además, Fred, esto está muy conectado y mi trayectoria estuvo muy relacionado siempre con todos los temas de recursos humanos y participar de muchas situaciones en las cuales tuve que desvincular a gente y a mucha ilusión que se le pone en el momento que se produce una desvinculación generada por decisión de la empresa, hay un nivel de desilusión muy grande. Y una de las cosas que empecé a aprender ahí es cómo uno tiene que mantener su propia identidad más allá de la organización a la cual pertenezca. Dicho esto, algo que visualizo y en muchos procesos individuales que hago con muchos líderes en distintos espacios de Latinoamérica, es que mucha gente le cuesta tomar esa distancia, tomar esa perspectiva de los temas y poder posicionarse en el lugar adecuado. Y la verdad que tengo muchas otras historias de personas que me vienen a transmitir a mí situaciones donde no pueden distinguir ni diferenciar su propia identidad de la identidad de la empresa. Y me parece que esto desde el punto de vista de ejecutivo que fui durante tantos años en empresas, a veces en las organizaciones nos pasamos con este tema de la identificación con la empresa. Y la verdad que ahí aprendí mucho de esto y empecé a hacerme cargo de mí mismo y poner en práctica lo que es esto de víctima y protagonista, ¿no? Porque yo tranquilamente me podría haber victimizado y decir, bueno, mi jefe me lo dijo, no tuve otra y no haber estado. Sabía los riesgos que asumía, pero también sabía cuáles eran los límites que no quería cruzar. Me estoy acordando de un amigo mío que escribió un libro que se llama The Lazy Man's Guide to Enlightenment.
sería la guía de la iluminación para el hombre perezoso. Y no porque fuera perezoso yo, sino porque pensando, mirando tu historia, lo que me surge es decir, wow, qué valentía, qué fuerza, lo admiro realmente, el plantarte y estando en una relación de dependencia, declarar tu independencia. Eh, a mí me gustaría contar algo un poco más vulnerable mío, porque yo no soy tan valiente, yo soy bastante tímido. No me, nunca me he sentido muy valiente y siempre tuve miedo acerca del futuro, qué va a ser de mí, cómo voy a armar mi vida y si me voy a casar y si voy a conseguir trabajo y todo. Siempre tuve muchas preocupaciones, 99% de las cuales jamás sucedió, pero bueno, no, es mi carácter. Obvio. Y yo me acuerdo cuando estaba en MIT, tuve una experiencia muy choqueante para mí, que toda mi vida había querido ser profesor. Y cuando llegué a enseñar en MIT, no me gustó. La verdad que enseñar en el Masters no, me parecía, eran muy cortas las clases, muy enfocadas en el contenido, los estudiantes querían, digamos, pasar el examen e irse, no era, yo había hecho un doctorado, el MBA era distinto y nadie venía a MIT para estudiar contabilidad gerencial, no era una de las áreas fuertes de la escuela de Sloan. Entonces me sentía medio como... pero me entusiasmaba mucho un trabajo que empecé a hacer con Peter Senge, el Centro de Aprendizaje Organizacional, y empecé a dar cursos con Peter Senge, cursos en empresas, de tipo workshop, todo el día, una semana, súper intensos. Peter venía de una escuela de transformación personal y con él me encantaba, era bien intenso los programas. Y me acuerdo que una empresa me dijo, bueno, darías uno sin Peter, podrías venir a dar una a nuestra empresa. Claro, dije que sí, yo era bastante lanzado, fui y lo di y me encantó. Más todavía que enseñar el con otra gente. Era mi obra de arte, yo podía hacer lo que a mí me pareciera. Me acuerdo que volví a MIT, era una empresa relacionada con MIT, por supuesto, y fui a ver al Dean y le dije que había descubierto como mi pasión, que me encantaba hacer eso, que quería trabajar con el Industrial Liaison Program, o sea, con industria, y dar cursos de liderazgo para ejecutivos, que MIT tenía todo un programa de hacer estas cosas. Y me acuerdo, Arnoldo Hacks se llamaba, un chileno que hacía estrategia. Y Arnoldo me dijo, mira, primero consigue tenure. Y cuando tengas tenure puedes hacer eso, pero hasta que tengas tenure mejor haz tu research y enseña tus cursos del core, del programa de management. Y ese fue para mí un momento parecido al tuyo, al de decir, ups, y si hubiera sido valiente, le hubiera dicho, no, gracias. Como, ¿really? No, voy a hacer lo otro. Y bueno, si me decía no, me voy. Pero la verdad que me dio un pánico total, pánico a nivel superficial, porque puta, había invertido toda mi vida en llegar hasta ahí. Había estado profesor 2 años y no iba a renunciar. Es como, me pasé 30 años para llegar hasta ahí, estudiando. Y siempre quise ser profesor. Digo, ahora no me voy a ir, no puedo ser. ¿Qué va a decir la gente? Bueno, todos los miedos que imagino que tiene todo el mundo, pero estaba paniqueado. Y no era un tema de valores, de integridad, ni que iban a ser mi hijo, ni nada, pero era que en realidad no era mi modelo de vida. Pero me dio mucho miedo. Y por otro lado me dio un miedo más profundo, yo lo cuento en mi primer libro, que mi tarjeta decía Fred Kaufman, con, no sé, fuente de 36 puntos, MIT Professor con una fuente de 12 puntos, como por abajo, ¿no? Professor of Management Accounting, MIT. Pero yo la veía al revés, yo veía Fred Kaufman con fuente de 6 puntos, una letrita chiquita que nadie sabía quién era, y abajo MIT Professor con fuente de 72, es como 20 veces más grande que la fuente. O sea, era como que mi apellido no era Kaufman, sino era MIT Professor. ¿Y quién soy yo si ya no soy un profesor del MIT? Porque nadie sabe quién soy. La gente, digamos, me compra, entre comillas, yo me sentía que la gente me compraba
porque era un profesor de MIT y eso me daba la identidad, me daba un lugar en el mundo. Entonces mi identidad, como vos decías que hay que tener una identidad propia, yo viví exactamente lo contrario. Yo era un profesor del MIT y ser profesor del MIT era mucho más importante que ser Fred Kaufman. Fred Kaufman era era un nombre de pila, pero el verdadero apellido era MIT Professor. Y sentí ese miedo, un miedo a mi carrera, un miedo económico, de futuro y de todo, pero también un miedo más profundo, que es un miedo a una especie de muerte profesional, porque voy a perder mi identidad, quién soy, quién soy si dejo de estar en MIT. Y no, me dije, ok, lo acepté, o sea, me la tragué y me fui con el rabo entre las patas. Igual seguí haciendo los programas, pero seguí enseñando mi curso. O sea, trabajaba de noche, o sea, hacía doble duty. Pero lo que sí puedo decir que aprendí fue que me quedé 3 años más. Porque yo dije lo siguiente, no me gusta estar asustado, pero no puedo evitar ser quien soy y estar asustado. Entonces, ¿cómo puedo dejar de estar asustado? Yo creo que hay dos formas. Una es la forma de los valientes, que aunque están asustados lo hacen igual, y la otra es la forma mía, que cuando están asustados se buscan la manera lazy, perezosa, de sacarlo. ¿Y cuál fue mi manera perezosa? Me quedé 3 años construyendo mi identidad, creando relaciones con las empresas, convirtiéndome en Fred Kaufman más allá del MIT Professor, preguntándole a las empresas si seguirían trabajando conmigo aunque no estuvieran en MIT. Y cuando todos me dijeron MIT, no nos importa nada de MIT, nosotros te queremos a ti, de 3 años, de 4 años en realidad, renuncié. Y de 3 años me fui como profesor y me dediqué a ser investigador para poder dar mis cursos. Y un año más tarde ya, la verdad que no valía ni la pena ser investigador y renuncié. Y ahí sí pude cumplir mi sueño de hacer lo que quería, pero me llevó realmente 4 años de pensar estratégicamente. Y la lección que saco acá, y quiero compartirla con mucha compasión, o sea, lo cuento, alguien me dijo, es mucho más barato aprender de la experiencia ajena que de la propia, ¿no? Entonces, más comparto esto no por ufanarme ni nada, sino al revés, para contar algo vulnerable que pueda ayudar a la gente. Lo que yo aprendí y me ayudó mucho en la vida es que el cambio de mi energía se dio cuando tuve un plan, no cuando tomé la decisión. O sea, yo en tu historia lo que veo es que vos fuiste capaz de decir, no, mi hijo va a nacer, yo no lo hago, y si me echan, me voy, pero yo voy a estar en el nacimiento de mi hijo. Si hubiera sido algo parecido, tal vez yo lo hubiera hecho también, no sé qué hubiera hecho, pero no era tan así, para mí no era algo tan urgente, era ni tan apremiante. Pero cuando en el momento, o sea, yo sentí que adentro dije, me voy. Ese día, cuando salí de esa reunión, digo, oh, really, como así, ¿te crees que no lo puedo hacer hasta que tenga tenure? We'll see about that. O sea, más como una cosa de decir, vamos a ver. Pero me llevó 3 años construir el andamiaje para poder tomar la decisión concreta de irme. Sin embargo, esos 3 años no me dolieron tanto. No fue 3 años de angustia, ansiedad, sino que fueron 3 años donde estaba trabajando por mi sueño para hacerlo responsablemente. Y muchas veces yo veo que la gente se siente en lo que a mí me parece una falsa dicotomía, entre o me voy o me someto, o me rebelo o me someto. Y yo creo que hay una tercera alternativa, que es, por eso digo que es para la gente más tímida como yo, los temerosos, que es no irse, pero tampoco quedarse, sino decir, voy a cumplir con mi trabajo, o sea, es honesto, ¿no? No es que hago de cuenta que me quedo, pero en realidad no me importa. No, cumplí con todo, entregué valor, o sea, estaba cobrando un sueldo, pero hice todo mi trabajo. De hecho, me gané el premio profesor del año en MIT, o sea, como para... No es que estaba desganado, estaba trabajando muy bien, publiqué artículos, cumplí con mi trabajo de profesor, pero trabajé el doble para preparar la plataforma, mi plan, para irme. Y cuando lo tuve suficientemente fuerte, salté y me salté al otro lado. Y bueno, me fue bastante bien, pero a lo largo de mi vida muchas veces coaché ejecutivos que también se sentían atascados entre si quedarse o irse, y el mero hecho de empezar a decir, está bien, no me puedo ir todavía, o alguien me dice, me quiero ir, no puedo. Digo, ¿por qué no puedo? Porque tengo que alimentar a mi familia. Y yo digo, no es que tenés que alimentar a tu familia, querés alimentar a tu familia y me parece muy bien que pienses eso, es una de tus prioridades. Entonces, irte sería
dejar de alimentar a tu familia. Eso sería terrible. Ahora, ¿qué vas a hacer para que dentro de 2 años no estés en la misma encrucijada? Porque si no haces nada, dentro de 2 años, y en el momento que la gente dejó de ser víctima y empezó a hacerse responsable. Hoy no me puedo ir porque no tengo plan B, pero depende de mí crear un plan B y en 2 años o en 1 año poder hacerlo. ¿Qué pensás de esto? No, yo coincido plenamente y vos tocaste un tema en un momento y quisiera volver a esto, y es el tema de armar tu propia marca personal, ¿no es cierto? Yo creo que muchos ejecutivos tienen el apellido de casado o de casada, el apellido de las organizaciones. De hecho, yo trabajé muchos años en Coca-Cola y tengo algo bien presente. Yo trabajé, me fui de ahí el 1 de abril del 2015, hace 5 años y pico. Y cuando trabajaba en Coca-Cola, yo tenía la capacidad de levantar el teléfono y me atendía quien sea en cualquier lugar del mundo porque era Alejandro Mlamed de Coca-Cola. Apenas me fui, pero a la semana de irme, yo llamaba, ¿sabes qué? Dentro de 10 días, dentro de 15 días, volvé a llamarme. Y ahí me di cuenta cuánto hay de respaldo auténtico y cuánto hay de respaldo figurado en las empresas. Y ahí, ¿sabes qué, Fred? Yo quería traer, y me acuerdo digamos, una situación que la viví con vos, y quiero traerla acá, porque un poco tiene que ver con esto que decías, cuando uno está firme en una decisión y está en un camino que ya no puede regresar. Y fue unos años después de esa experiencia, cuando ya nos conocíamos muy bien nosotros, yo me estaba yendo de Molinos, yo trabajé 3 años en Molinos, me estaba yendo y tengo esa imagen pero grabada en mi mente, y yo había decidido irme a Coca-Cola, que es donde finalmente me fui, trabajé 17 años. Y cuando te llamo para contarte que me estaba yendo a Coca-Cola, me decís, pero para, ¿dónde vas a trabajar? En Coca-Cola. ¿Y quiénes van a ser tus interlocutores? Y cuando te dije uno de los interlocutores, recuerdo, pero taxativamente tus palabras fueron, ojo, que fue la persona con quien tuve la peor conversación en mi vida. Yo digo, me estás jodiendo. No. Y en ese momento te puedo asegurar que si vos tuviste miedo y si yo teóricamente fui valiente en su momento, mi estómago, mi corazón y todo sentado, yo decía, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo fui, entre comillas, engañado en este proceso? ¿Y cómo no tuve la capacidad de descubrir esto? Debo confesar que tenías absoluta razón. De hecho, después nos volvimos a juntar los 3 y vos me ratificaste en esa situación eso. Y durante más de 8 años, y esto es interesante, durante más de 8 años yo fui, entre comillas, acosado laboralmente por un psicópata. Y la verdad que me llevó muchísimas sesiones de coaching, muchísimas sesiones de terapia, y mucha gente que me decía, ¿qué seguís haciendo ahí? ¿Por qué estás? Y la verdad que la historia es interesante, porque yo entré y el plan era que iba a estar 6 meses en un rol y después iba a asumir la vicepresidencia. Y esos 6 meses se transformaron en 8 años y medio. Y era como si futbolísticamente me iban alejando cada 6 meses el arco un poquito más y un poquito más y un poquito más. Y cuando me puse a analizar el caso, dije, ok, vamos a ver si podemos transformar esta experiencia en mi gran experiencia de aprendizaje. Y algunos decían, vos estás totalmente loco, ya es una cosa. Yo dije, no, yo voy a tratar de ver todas aquellas cosas que no hay que hacer para después cambiarla. Y después era una cuestión, bueno, como ya estoy, ¿viste? Es como cuando estás haciendo tu casa y viene el arquitecto y te dice, bueno, ya que estamos, pon esto. Y yo decía, bueno, ya estuve 1 año, voy a estar un poquito más, 1 año y medio, y 1 año y medio voy a estar 2 años. Y siempre me iban diciendo así. Y la verdad que era muy contradictorio porque era estar en la mejor empresa con las peores personas. Entonces, y era realmente un nivel de toxicidad tan grande. Y parte de lo que dije es, esta gente tóxica puede aparecer en cualquier lugar y en cualquier organización. Entonces, era como que me preparaba, entre comillas, el ejército para lo peor. Y todo lo que viniera después iba a ser mejor. Fue un dolor grande, pero la verdad, debo confesarlo hoy, fue un aprendizaje enorme. No es que me lo propuse, no es que dije, ok, voy a buscar el peor espacio para hacerlo.
Y la verdad es que hoy me doy cuenta que esas situaciones no serían tolerables, porque hay un montón de excesos que se realizaban, sobre todo a principios de los 2000 y fines de los 90, que hoy serían denunciados rápidamente. Ahora, ¿para qué me sirvió también, Fred? Me sirvió para entender muchas situaciones cuando uno ve casos de acoso sexual, de acoso laboral, de abusos. Uno dice, ¿cómo esta persona no dijo nada? Y la verdad es que yo lo tenía muy acotado a un núcleo de gente muy chiquitito que lo conocía. Sufría muchísimo y la verdad que no estaba en posición de víctima. La verdad que era consciente de lo que sucedía y permanentemente decía, esto es lo peor va a pasar. Ahora, lo más interesante era que no dejaba de sorprenderme que seguían viniendo cosas peores, seguían viniendo cosas peores. Y te soy honesto, volví a esa conversación y decía, ¿por qué no lo escuché? Y te soy honesto, y hoy lo confieso, yo ya había aceptado la propuesta, ya había comunicado en Molinos que me iba, y no tenía opción. Y la verdad que era un camino muy angosto el que tomé. Y hoy, viendo la distancia, tuve, pero un montón de opciones laborales en el medio, un montón. Pero ahí era como que me había puesto, y es interesante analizarlo a la distancia, ¿no? Me había puesto como el objetivo, esta la tengo que superar, esta la tengo que superar y esta es la mía. Eh, y un detalle no menor, ahí escribí mi primer libro, que se llama Empresas Depredadoras. Que te acordás, lo compartimos, Fred, inclusive, mientras yo lo iba escribiendo, y decía, es increíble cómo alguien puede transformarse en el maestro de uno. Y de hecho, perdón, fue la base de mi tesis doctoral. Yo hice mi doctorado basado en eso, de cómo una persona puede ser sujeto de tantos tipos de, digamos, de excesos, ¿no es cierto? Ahora, había una particularidad, era como que siempre llegaba al límite, pero nunca cruzaba ese límite porque era un gran conocedor de la política organizacional, ¿no es cierto? Y yo creo que eso para mí fue como una especie de decálogo de todo lo inapropiado y decálogo de cómo se puede hacer sufrir a una persona, ¿no? Y me propuse en ese momento dar exactamente vuelta a la página, como una especie de el camino del héroe, ¿no es cierto? Es decir, vamos a ver si podemos dar vuelta. Y la verdad que fue una historia maravillosa después de eso, porque inclusive y que estoy muy contento de ese logro, nosotros pudimos pasar de una situación que era caótica a llegar a ser después la mejor empresa para trabajar, ¿no? Entonces fue como dar vuelta a todo eso y dije, bueno, de algo tiene que servir esto, y sirvió para aprender todo lo que no hay que hacer. No sé si lo volvería a hacer, era como caminar por las brasas todo el tiempo, pero me sirvió para ser mucho más empático con mucha gente. Eh, si lo veo con el espejo retrovisor, hoy diría, no sé si invertiría nuevamente 8 años y medio de mi vida con tanto dolor. Eh, Porque obviamente no es gratuito todo eso. Pero bueno, lo que intenté hacer fue resignificar permanentemente eso para darle un tono de aprendizaje. Sí, qué hermosa historia, Ale. Me, me- me hace reflexionar en las técnicas que uno puede usar para resignificar esos momentos de sufrimiento. Víctor Frankl decía que frente al sufrimiento lo primero es tratar de evitarlo, tratar de reducirlo, pero en los casos donde no se puede evitar, hay que resignificarlo, que la significancia cambia el sufrimiento, por lo menos la perspectiva psicológica del sufrimiento. Claro. Lo que, lo que hiere el espíritu es el sufrimiento sin sentido. Entonces, darle sentido al sufrimiento. Y a mí me parece un gesto heroico, literalmente así lo llamo yo, el camino del héroe. Decir, porque a mí me pasó esto, yo me voy a asegurar de que no le pase a otro. Porque yo ahora entiendo esta experiencia. Porque hay solamente dos opciones. Te puedes volver resentido y decir, ¿a quién se lo voy a hacer?
porque ahora que me lo hicieron a mí, tengo derecho a hacérselo a otro. O puedes volverte un héroe y decir, porque a mí me pasó, yo no lo voy a devolver. Yo lo voy a transmutar adentro, ¿no? Y el odio que recibí o la enfermedad que recibí o la psicopatología que recibí, la voy a devolver como salud, como amor, como apoyo, y voy a crear un lugar hermoso para trabajar porque yo sé lo que es la oscuridad. Y ahora que sé lo que es la oscuridad, puedo apreciar la luz. Y bienvenido lo que sufrí y bienvenida a la oscuridad, porque es la manera en que aprendo a apreciar la luz. Eso es digamos, un mantra que tengo en mi vida. El otro día fuimos a caminar, por ejemplo, estábamos caminando en México y fuimos a caminar por la montaña, y cuando estábamos caminando había tábanos, y me picó un tábano. Y me dolió, claro, pero mientras estaba en el dolor de que me había picado, dije, qué suerte que me picó a mí y no a mi mujer. Me salió así como, Sí, 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 digo, sí, sí, sí. porque no sé, I can take it. Seguro, Y bueno, lo aguanté, tampoco fue tan grave, ¿no? seguro. Pero fue doloroso. Pero hubiera sido mucho más, digamos, a mí no me arruinó el viaje. Fue Claro. como y muchas veces pensé, me quiero preparar en la vida para que me pique un tábano a mí y que yo pueda decir qué suerte que me picó a mí, que me preparé para esto y no a alguien que podría haberle causado mucho más dolor. Y eso es como una forma heroica de vivir y enfrentarse a todas las cosas malas de la vida, los dolores, los malos Seguro. jefes, las malas, no sé, que alguien te robe o te defraude o lo que sea. Ahora, te pregunto algo, Fred. ¿Tenés alguna experiencia que le hayas pasado mal con un cliente, que le hayas pasado mal con un coachee, que le hayas pasado mal con un alumno, digamos, donde te costó mucho? Tengo, no sé, yo trabajaba para EDS, es la compañía de computación, la de Sí, Ross Perot, sí. y, y había hecho, empecé haciendo un programa, salió súper bien, al año siguiente me contrataron para hacer 2 programas de liderazgo de todo el año, eran programas súper grandes, y el año siguiente me pidieron 3 programas, y cada año había otra persona a cargo de recursos humanos, pero que me llevaba mejor y mejor, era toda gente muy buena onda. Y la señora que estaba al final del tercer año se fue y vino una persona con quien no me llevé mal, pero tampoco sentía esa misma afinidad, era alguien que había venido de afuera. Y, y alguien me comentó que se corría la voz, además en uno de los programas me dijo que no, que ya I10 no iba a trabajar más conmigo, pero los programas serían fenómeno, o sea, cada vez eran mejores. Cuando hice los 3 programas tenía muy buen feedback de los participantes, y yo estaba Ujú. recontra tranquilo. Y efectivamente yo no entendía nada, era tan inocente acerca de la política en las organizaciones. Yo creía, claro, todo, no, la naivete con la que me comportaba me da vergüenza. Pero yo era como, no, si me va bien y es buena gente y me van a hablar. Yo decía, no, si hubiera un problema me hablarían, ¿por qué? Si ya me dijeron que sí, que lo iban a hacer. Y efectivamente me quedé sin nada. Y yo trabajaba solo, tenía una compañía muy pequeña, o sea, el riesgo cuando tienes una compañía tan pequeña es que no tenía tanta capacidad, entonces era muy bueno porque ganaba mucho dinero con este cliente, pero no tenía otros, porque no tenía tiempo para desarrollar negocios ni para vender nada, porque mi tiempo estaba ocupado acá. Ujú. Y me quedé, pero colgado totalmente. Además con empleados, ya no era, cuando me fui de MIT me fui solo, pero a esta altura ya Claro. tenía empleados, tenía coaches, administración, o sea, cada programa tenía como 40 estudiantes por 8 meses, con grupos, con como off-sites de 5 días, era una empresa significativa, tenía por lo menos 10 personas empleadas, y me quedé sin nada. Me acuerdo la sensación de ultraje, de traición, de shock. Como, ¿cómo me dejan así? Además, porque nadie me dijo nada. Después de 3 años de trabajar tan intensamente, nada, como, no, y ni siquiera me dijeron que estuvo mal. Simplemente, no vamos a seguir con el año que viene. Los programas los terminé. O sea, nunca me peleé con nadie.
y descubrí algo que yo llamo la pared de plumas, y que muchas veces lo sentí después en mi vida, que no es como cuando la gente dice, ay, me di contra la pared. Yo muy pocas veces me di contra una pared, en realidad no recuerdo, pero muchas veces me sentí ahogado en una pared de plumas. Es como que vas corriendo, pero no te chocas con nada, pero que cada vez no puedes respirar porque te vas metiendo y te vas quedando como, no, no sabes qué pasa, y aprisionado, pero nunca hay nada duro contra lo que oponerte, porque todo el mundo dice, sí, 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 pero no. Pero sí, pero no, y bueno, y que vemos, y que te llamo, y que hablemos, y lo armamos, y bla, 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 y después nada. Y fue esa sensación de vergüenza principalmente, te diría, como, ¿cómo pude ser tan pelotudo? O sea, la verdad que me daba vergüenza, porque además yo me acuerdo que yo me peleaba con la gente en el curso, porque ellos me decían, mirá, cuidado que te van a cagar, te van a dejar colgado, mirá que... Y decía, no, ¿cómo van a hacer eso? Y yo tranquilo y todo. Y digo, qué estúpido que soy, además quedé como no, como una persona tan ingenua. Sí. Casi me daba más vergüenza de haber quedado como ingenuo que lo que me daba rabia de haber perdido el negocio o miedo. Sí, Pero diría que eso fue una dura lección acerca de la política. Sí, una vez tenía un director latinoamericano que me enseñó algo que me quedó grabado y ahora me resonaba lo que decías, ¿no? Él me decía, las empresas no tienen ni memoria ni emociones. Y yo creo que ahí hay, y es interesante, porque en definitiva lo que trabajás vos hace tantos años, a lo que me dedico yo, es a tratar justamente sobre las emociones de las personas en las organizaciones. Y me acuerdo hace muchos años, hace más de 25 años, nosotros tuvimos una conversación de cómo generar la transformación personal para trasladarlo a las organizaciones, ¿no? Y en definitiva las organizaciones no son otra cosa que la sumatoria de las emociones de las personas que trabajan en esas organizaciones. Pero, mira, me hiciste acordar una situación que aprendí un montón, y esta fue en Molinos. Yo era muy joven en esa época, tenía, no sé, 29 años, 30 años habré tenido, y Molinos hizo un plan de reestructuración muy grande, muy, muy grande. Yo era gerente de recursos humanos, tenía que desvincular gente. Entonces, me acuerdo que me llama uno de mis jefes y me dice, Ale, acá está el paquete, anda a desvincular a esta persona. Voy a desvincular a la persona, 63 años tenía esta persona, me acuerdo como hoy. Voy a su oficina, José se llamaba, le digo, José, mirá, yo soy Alejandro, ni me conocía prácticamente, tenía todo el protocolo, te vengo a comunicar tu desvinculación por A, por B, por C. Molinos, los dueños eran Bungiborn, recuerdo para los que no saben, unos grupos empresarios más importantes de la Argentina. Se para José y me dice, escuchame una cosa, chiquito, me dice así, escuchame una cosa, chiquito, vos no sabés lo que es la vida y me venís a desvincular. Yo lo miro y le digo, mirá José, te pido por favor, sigamos el protocolo. No, 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 callate la boca, me dice, y me señala con el dedo así. Yo ahí me quedé. Entonces me dice, yo te voy a explicar quién soy yo. ¿Quién sos vos? Me dice, hace unos años, cuando estaban acá los montoneros en Argentina, secuestraron a los hermanos Born. Yo fui la persona que se jugó la vida y llevó en un portafolios el rescate de los Born para que ellos pudieran ser liberados del secuestro. Fue en la peor época de Argentina, en la década del 70. Me dice, yo me jugué la vida por esta empresa. Hace 40 años que trabajo acá. Y vos, una persona que acaba de ingresar a esta compañía, me vas a desvincular. Esto es una falta de respeto. Andate a mi oficina. Y la verdad, yo debo reconocer varias cosas. Primero, que José tenía razón. Segundo, que era una irresponsabilidad de la compañía que me hayan mandado a mí a hacer esto. Un pibe que recién entraba. Tercero, que era una locura la respuesta que tenía la empresa con una persona que se había jugado la vida realmente por la compañía. Pero ahí aprendí algo mucho más potente todavía. Cualquier desvinculación es un momento sagrado. Y ese momento que uno habla con el empleado, sea la razón que sea, uno tiene que tener todo, primero, estar muy bien documentado. Segundo, conocer muy bien la situación. Y tercero, tratarlo como el mejor del mundo, porque no deja de ser un ser humano.
Y aprendí desde ese momento, y lamentablemente durante toda mi trayectoria me tocó hacer muchas situaciones de desvinculaciones, que cualquier desvinculación, me enojé mucho con quien era mi jefe en ese momento por no haberme alertado de esto, pero también aprendí que cualquier situación como esta, uno tiene que estar absolutamente equipado y el respeto empieza por eso. Y la verdad que la vida después me enseñó que muchas otras situaciones muy complejas que manejé, por haber estado tan preparado, el dolor del otro se minimizó. No es que no tuvo, pero por lo menos hubo decoro, hubo respeto, hubo conocimiento, hubo profesionalismo. Para mí fue una situación muy, muy choqueante. Y para alguien de recursos humanos que digamos, lo desprecien de esa manera, es como, digamos, desvalorizarlo totalmente. Primero tuve el shock, este mismo que decías vos, pero hoy, a más de 25 años, puedo decir qué maestro que fue esta persona, porque me dio una clase de vida. Y yo creo que muchas veces, Fred, los que trabajamos en las empresas, nos creemos el rol que tenemos. Y muchas veces los que tienen roles de liderazgo en las empresas se creen que son los propios dueños de las empresas y que pueden tratar a cualquier persona como si fuera un objeto. Me parece que ahí es donde se juega mucho de cada uno de nosotros y tiene que ver con la humanidad. Y parte de lo que vos transmitiste desde el primer momento y desde todos tus escritos, tus clases y todos tus programas, tiene que ver con demostrar esa humildad real y auténtica en cada acción, en cada acto, en cada intervención. Y justamente, tanto en recursos humanos, pero el financiero cuando no te paga, o el vendedor cuando... Todos hacemos, cuando estamos en esos roles, un poco de abuso de poder y nos creemos el rol que tenemos. Mismo el que te contrató a vos y el que no te contrató, digamos. Entonces, yo creo que hay un poco de creérsela en el rol, ¿no? Entonces, parte de lo que a mí me encantaría que empiece a reinar en este mundo, a veces yo creo que soy utópico, pero no voy a dejar de impulsar esto. Creo que tenemos que bajarnos un poco del caballo y tratar de darnos cuenta que quien está del otro lado, tenga el nivel jerárquico que tenga, esté en el lugar que esté, siempre merece nuestro total y absoluto respeto y consideración. Y no siempre se da. Y lo vivo ahora como proveedor de muchas empresas. Que a lo mejor te dicen, te pago dentro de 60 días, te pago 90 días porque, sí, pero pará, no es lo que contraté. Entonces, toda la burocracia se pierde. Y no lo hacen con maldad, lo hacen porque creen que está bien, que eso es lo peor, ¿no es cierto? Entonces, y así hay muchísimos casos, mismo, ¿te acordás que hablábamos también en una conversación que tuvimos, cuando te piden propuestas de clientes y después no te las siguen y cuando te dejan? Es decir, hay múltiples casos de esto. Yo creo que todos podemos hacer como una especie de recapitulación en este sentido, es decir, voy a tratar de ser un poquito más humilde y voy a darme cuenta que frente a mí hay ni más ni menos que un ser humano que requiere y se merece todo mi respeto y toda mi consideración. Bueno, me siento muy orgulloso de nuestra amistad, Ale, de tantos años. Y, y qué lindo que, bueno, en algún momento tomaste mis cursos, en otro momento escribimos juntos o me mostraste tus libros y compartimos eso y ahora te veo como un maestro y es realmente un gran orgullo. Un placer. Me encanta. Y me Un gustaría placer. también serle de servicio a la gente. Nos quedan 15 Dale, minutos, pero me encantaría sí, tomar dale, algún vamos, comentario, alguna pregunta que hagan. Vos me dijiste vamos, que vos podés mirarlos y liderar eso, porque yo me confundo. Sí, no dale, puedo vamos. caminar y mascar chicle al mismo tiempo y no puedo conversar y leer al Bien, mismo tiempo. Así que a ver, te dejo Alda, la guía. dale, Alda nos pregunta, nosotros estamos hablando de personas tóxicas. ¿Cómo definiríamos una persona tóxica? ¿Querés dar una definición de toxicidad? Bueno, algo tóxico es algo que te lastima, algo que te hace daño. Uh-huh. Eh, yo llamaría tóxico lo opuesto de amoroso. Lo amoroso favorece el florecimiento humano, te hace Uh-huh. florecer, algo tóxico te marchita. Y hay gente que puede ser tóxica, como por ejemplo teniendo el coronavirus y tosiéndote en la cara,
y eso es una toxicidad, digamos, virológica o física, pero hay gente que es igualmente tóxica en forma psicológica, que su manera de comportarse te empequeñece. Alguien me dijo que, bueno, esto es la diferencia entre un buen líder y un gran líder. Como un buen líder, solamente bueno, es alguien que cuando salís de hablar con él o ella, pensás, wow, qué inteligente que es. Y un gran líder, cuando salís de hablar con él o ella, dices, wow, qué inteligente que soy. Y creo que esa es la diferencia, ¿no? Una persona tóxica sería como un vampiro que te chupa la energía para construir su propia arrogancia, su egoísmo, su egolatría. En cambio, una persona amorosa es una persona que te da energía para echarte a volar. Esa es mi definición, ¿no? ¿Vos cómo lo ves? No, yo coincido plenamente y la persona tóxica es aquella persona que de alguna manera, por ciertos procesos de manipulación, termina impactando negativamente en vos y sobre todo, yo lo que visualizo en las relaciones organizacionales, impacta en tu autoestima. Es decir, el tóxico es el que siempre algo te hace sentir mal, te hace sentir culpa, te hace sentir odio, te hace sentir dolor, termina impactando negativamente en las personas. Y quiero decir algo, lamentablemente hay muchas personas tóxicas. El otro día veía algo muy interesante de Simon Sinek, que él hacía como una especie de matriz y que decía que las organizaciones hipotecan su futuro porque priorizan a las personas de alto desempeño y no se fijan en las otras variables, ¿no? Y yo creo que el tóxico es ese mismo, el más tóxico en las empresas es aquel que logra resultados espectaculares a pesar de la gente. Claro. Es tremendo, es tremendo. Mira, pero hay una especie de antídoto. Hay algo que se llama hormesis. Hormesis es el, digamos, el impacto positivo que tiene algo malo, como por ejemplo exponerte al frío, o vivir en el aire, en una montaña con el aire liviano de oxígeno, que son cosas que te cansan, te ponen mal, o entrenarte para correr una maratón o hacer gimnasia con pesas que te rompe los músculos. Hormesis es hacer algo que es malo para el cuerpo, pero que obliga al cuerpo a, como A generar los a anticuerpos. generar los anticuerpos o a ponerse a fuerza. Es como una vacuna, si querés decirlo Claro, así. sí. Es lo Y bueno y yo lo creo, malo. claro, yo creo que la gente tóxica, un gesto de sabiduría o de heroísmo es saber aprovechar a la gente tóxica. Es como decir, qué bueno que me puedo exponer a esta persona para aprender algo y desarrollar. Es como ir al gimnasio y levantar una pesa que me duele, yo sé que me va a romper un poco el tejido muscular, porque después mi cuerpo lo va a construir más fuerte todavía. Como decía Nietzsche, lo que no me mata me hace más fuerte. Y Claro. hay digamos, una parábola en el hinduismo que de tres hombres que encuentran, ¿no?, como una víbora, y el primero mata a la víbora, pues dice, no, es peligrosa, hay que deshacerse de ella. El segundo dice, bueno, hay que dejarla vivir y va por otro camino. Y el tercero la agarra para hacer suero antiofídico. Y es como, sin negar que esta gente tóxica es peligrosa, pero a mí me parece que hay una manera también de enfrentarse a esa gente con compasión y decir, a ver, no, tengo cierto nivel de tolerancia a la toxicidad, no es que me voy a buscar un psicópata, no voy a hacerlo con Jack el Destripador, pero sí hasta dónde puedo relacionarme con alguien que sea problemático, pero de una manera que me ayude a aprender cómo no hacer eso con otra gente, o entenderlo, o a ser compasivo, o a usar la sabiduría para crear algo bueno, aún de ese veneno o esa toxicidad. Está buenísimo, buenísimo. Bien. Adriana Suárez dice, buenas noches. Mi pregunta es si esa parte de planificación o construcción del salto a lo desconocido tiene un camino de trabajo de la seguridad personal. Absolutamente. Para mí, muy bueno ese comentario, Adriana. El verdadero arnés es espiritual. Cuando subís la montaña y tenés un arnés físico, te da la tranquilidad que si te resbalás no te vas a caer. Es como el arnés
de escalamiento. Pero hay un arnés espiritual que es, aunque no pueda controlar y aunque no sepa si voy a conseguir el éxito, el actuar con una integridad absoluta, en armonía con mis valores, ya tiene una expresión de nobleza que es incondicional, porque no depende de ganar o perder, es como decimos en Argentina, dejar el corazón en la cancha, ¿no? O sea, jugar al fútbol y dejar el corazón en la cancha. Y decir, bueno, pero ¿no te da miedo perder? Sí, pero el remedio al miedo a perder no es dejar de jugar, o decir, bueno, no salgo a la cancha, sino salir a la cancha y dejar todo. Y sorprendentemente, cuando dejas todo, claro que te duele perder, pero en el fondo decir, bueno, mañana será otro día. Y hay una especie de gusto por esa, di todo lo que pude y sí, me ganaron bien, o no me ganaron bien, pero perdí. Pero es sorprendente, después de hacer eso 2 o 3 veces, se te va un poco el miedo a perder, porque bueno, ya Lo peor ya pasó. perdí, ya Claro. perdí, sí, ya se me destruyó el ego, ya sé que soy un pobre infeliz y que todos mis sueños de que iba a ser el triunfador, ¿te acordás del cosa de Les Luthier? Sí. Cuando Moonstock decía, a usted que las mujeres lo persiguen y los hombres lo admiran. Y al final decía, usted me puede decir cómo hace. Y yo tenía ese sueño, o algún día voy a hacer, y ahora no sé, mucha gente me pregunta, ¿ahí cómo llegaste? Y yo llegué, adentro me siento un patán, adentro me siento que si supieras las veces, todo lo que me ha salido mal, el día que escribo una autobiografía lo voy a llamar fracasos gloriosos, todo fracasé en mi vida, no hay no hay nada que me haya salido bien. Pero Sí, bueno, no como sé. dicen en el mundo de empresas, fail fast forward, como fracasa rápido y para adelante. Y es como, bueno, moverse a los tumbos para adelante. Eso es como mi arnés. ¿Cuál ha sido tu técnica para sobreponerte a los cortes y las Mirá, ofensas de la vida? está muy bueno porque tiene que ver con dos preguntas que hacen acá, que hace Marta y que hace Belén también, ¿no? A ver, yo lo que hice es que, digamos, toda situación por algo sucede. Y siempre trato de ver qué es lo bueno de lo malo. Y creo que cuando perdemos siempre ganamos algo. ¿Y qué ganamos cuando perdemos, no? Y yo te cuento, hice una experiencia que me encantó. Fui coach de un equipo de fútbol de Independiente, que además yo soy hincha Independiente. O sea, Wow. trabajé como coach con el. Siempre soñé algún día con ser coach, nunca lo pude hacer, Fue pero qué espectacular. envidia, Yo te digo, era qué el sueño de envidia. ti. Imagínate estar con los jugadores, viajar en el micro, estar en la Wow. cancha. Era algo increíble en el vestuario. Y lo hice voluntario esto, como trabajo, me Qué hice muy bueno, amigo del claro. director técnico y lo ayudé. Yo, al contrario, yo hubiera pagado por estar ahí, ¿no es Claro, cierto? qué buenísimo. No sabía eso, ¿no? Sí, sí, fue espectacular y fue hace 2 años. Y lo que hacía y de hecho sigo siendo bastante amigo de muchos de los jugadores, yo les decía, cada partido, nos vaya como nos vaya, es el famoso concepto del éxito más allá del éxito tuyo, ¿no? Digamos, siempre ganamos cosas, ganamos experiencia, ganamos oportunidad de aprendizaje, nos hicimos más fuertes. Mira, ahí te comparto algo que te sucedió porque estudiamos en el mismo lugar. Los dos estudiamos en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Económicas. Yo creo que estudiar en la universidad pública, uno puede decir, uy, hace frío en invierno, hace calor en verano, pero te vas poniendo como la piel se te va haciendo más gruesa. El profesor no vino, pero esos son los aprendizajes que lográs más allá de la currícula. Y la verdad que creo, digamos, siempre fui como un luchador y como decís, bueno, el otro piensa de vos, uy, mirá lo que logró, pero ¿qué es el éxito, no es cierto? ¿Qué significa? Mira, nunca me voy a olvidar, mi doctorado fueron 10 años, porque en la Universidad de Buenos Aires es complicadísimo. Y el día que me recibí de doctor, digamos que terminé y fue el jurado y todo el mundo ahí, bueno, vuelvo a mi casa, vuelvo con mi señora y estaba mi hijo en ese momento, y bueno, estábamos los cuatro, con mi hija también, todos contentos, que yo, y mi hijo me dice, ¿te hago una pregunta? Sí, ¿te van a pagar más ahora en el trabajo por esto? Le digo, no, mira, no te pagan más por ser doctor. Ah, ¿vas a colgar el diploma en algún lugar? No, no, no. Entonces, ¿para qué estuviste 10 años en esto? Me dice. Y la verdad que fue muy auténtica su pregunta. Y yo creo que lo que decías vos, lo que no nos mata nos fortalece. Siempre fui de la idea de que por algo ocurren las cosas que ocurren y siempre tratando de mirar qué podemos aprender de esto. Obviamente que hay que transitar el momento, porque uno le encanta aprender una vez que terminó el proceso, pero para
digamos, para hacer tortilla hay que romper los huevos, ¿no? Entonces, algo tiene que suceder, ¿no? Entonces, mismo ahora, mucha gente que me consultaba con el tema de la pandemia, que está muy preocupado, le digo, mira, ¿sabes qué? Estás en la mitad donde la ola está pasando. Menos mal que estás sufriendo, porque si no serías un inconsciente. Ahora, este sufrimiento tiene que tener un sentido, y yo creo que esto es parte de lo que siempre fue mi gran motivación, ¿no? Tratar de encontrar en lo peor qué es lo mejor. Y creo que siempre que perdemos, ganamos, y siempre que ganamos, perdemos algo. Y sabes que me di cuenta, Fred, que en la vida finalmente terminamos aprendiendo mucho más cuando nos va mal que cuando nos va bien. Y lo que veo es la cantidad de gente que por irle bien se olvida de todo un montón de cosas, ¿no? Entonces te obnubila. Yo creo que el éxito muchas veces es como un anestésico, que no te permite ver realmente qué es lo que sucede. Bueno, los griegos decían eso, aquellos a quienes los dioses quieren destruir le mandan 7 años de éxito, Claro, porque el éxito genera complacencia. Y esto que claro. decías me hizo acordar de una parte de nuestra religión, del judaísmo, que es que en el casamiento aplastas la copa de vidrio Uh -huh, y uh -huh. rompes, el novio pisa y rompe una copa de vidrio. Y el significado de eso es recordar la destrucción del templo de Jerusalén. Pero el significado más profundo es, en los momentos de inmensa alegría hay que recordar momentos de inmensa tristeza, para que en los momentos de inmensa tristeza uno también pueda recordar momentos de inmensa alegría. Porque yo creo que el significado, o sea, todo lo que decís me parece perfecto, estoy de acuerdo, pero hay algo muy sutil, que es, las cosas no tienen significado, el significado se lo das vos. Entonces, o sea, por algo pasa, eh, digamos, uno lo puede entender en forma religiosa, metafísica, como Dios me lo mandó y está bien, puede ser, es respetable eso. Pero aún para la gente que no crea en Dios o que no cree en eso, hay una manera de interpretarlo muy humana, que es decir, ¿qué sentido le voy a dar yo? Porque yo puedo escoger, como volviendo al tema este original de Viktor Frankl, ¿cómo voy a resignificar esto que me está pasando para que sea amoroso y no tóxico para mi vida? Porque aún las cosas más dolorosas pueden ser expansivas de la vida, pero tengo que saber cómo hacerlo, cómo transformar en mi corazón. David White, un poeta americano, decía que no hay comida indigesta para el alma. Si pensás en el alma como un sistema digestivo de la experiencia, Uh -huh. nada es indigesto, pues no hay comida podrida, no hay Claro. nada malo. Sí, El sí, alma sí. puede tomar cualquier cosa y hacer de eso harina para el molino, es como usarlo o grano para el molino para hacer harina. Y Claro. esa es yo creo, la inmensa oportunidad de cualquier ser humano de aprender cómo vivir tomando los tragos amargos y las dificultades de la vida como un reto, para decir, ¿cómo hago para significar esto de forma que me abre el corazón? Y le abre el corazón a la gente que está alrededor mío, de ser digamos, un transformador viviente de toxicidad en amor. Y qué cosa más noble, ¿no? Como visión para la vida, decir, Buenísimo. yo Sí. quiero transformar la pena, la amargura, todo lo aparentemente oscuro del mundo en luz. Y bueno, esa es una inmensa misión. Sí, señor. Me encanta, me encanta. Bueno, y me encanta que hayamos tenido, vamos a hacer, también vamos a honrar el tiempo, son exactamente en este momento los 60 minutos que nos propusimos. Sé que había más preguntas, con mucho gusto me pueden escribir y responderles. La verdad es que nos podríamos quedar hablando ahora, Fred, como aquella primera vez que nos encontramos en 25 de mayo 487, como cuando nos encontramos en Boulder, cuando charlamos en cada oportunidad, cuando íbamos a tu casa en la calle 11 de septiembre, que recuerdo muy bien cada una de las conversaciones que tuvimos. Así que para mí un honor, un gustazo, un privilegio, y como dicen los muchachos jóvenes, que no se corte esto, ¿no? Busquemos muchas más excusas y muchas más oportunidades para seguir construyendo, porque creo que parte de tu, de tu misión en el mundo es tocar muchas personas en distintos momentos de su vida y tratar de mostrarles cómo pueden encontrar parte de la luz, ¿no? Y creo, vos me dijiste en su momento, Ale, este programa de coaching que estás haciendo, y fue en el año 96 y 97, así que hace muchos años, vos me dijiste,
esto lo vas a recordar fundamentalmente dentro de 20 o 20 y pico de años. Así que hoy estamos haciendo honor a esa conversación que tuvimos ahí. Y me acuerdo, fíjate, y te voy a contar algo, cuando fui a Boulder a verte para contratar ese programa, fuimos a comer a un lugar que me dijiste, esto no lo vas a conocer en ningún lugar, y era un Whole Foods. Y vos dijiste, este lugar es único. Y yo me acuerdo que volví acá y dije, no pueden creer, hay un lugar que es todo naturista, que todo, fíjate como hoy parece prehistoria eso, ¿no? Así que bueno, por suerte seguimos creciendo, seguimos aprendiendo y sigo siendo un agradecido por la oportunidad que tuvimos de conocernos y de aprender tanto de vos. Así que un orgullo y un privilegio y gracias a todos aquellos que pudieron estar hoy en esta actividad y bueno, y aprender entre todos un poquito de historias de vida. Un abrazo.